Bueno, estaba planteando que me han pedido desde ONU Mujeres México, soy la representante de la oficina en México de ONU Mujeres, que pueda reflexionar en torno a cómo serán los feminismos en el futuro y en una época de postpatriarcado. Y decía que de ninguna manera intentaría yo dar una respuesta completa ni cabal a esta pregunta sin respetar todas las distintas formas en que pudiéramos aproximarnos a ella, pero sí voy a hacer uso de un ejercicio de imaginación y al mismo tiempo de reflexión sobre la historia y las historias de los feminismos. Y ese es un poco el enfoque que voy a seguir en esta charla de este coloquio. En primer lugar, como ejercicio de imaginación y poético, para mí era imposible abordar esta pregunta sin hacer un viaje hacia algunos elementos de la mitología y de la literatura que nos han planteado desde esos escenarios qué es un mundo, cómo sería un mundo no patriarcal. Me refiero, por un lado, a la mitología que está presente en Grecia, pero también en muchas otras zonas del Asia Menor, en torno a los mitos de las Amazonas. Y me refiero a ellas porque, sin duda, estos mitos hicieron referencia a una sociedad, en principio matrilineal, una sociedad en donde las mujeres a los hombres, y además escenarios en los cuales no había de que la sociedad podía tener a mujeres guerreras fuertes, que el de los hombres, en la toma de decisiones sobre la sociedad. Si bien sabemos que hay múltiples interpretaciones sobre las Amazonas, su existencia o no en la realidad, también tenemos datos que indican que la presencia de este tipo de seres puede ser parte de una sociedad en la cual existieron otros modelos de educación donde las mujeres, de hecho, tenían una representación y una participación distinta en la sociedad. Pero lo que más me interesa de este mito o mitos, todavía no, por favor, es precisamente que las Amazonas nos hablan de un planteamiento entre la imaginación y la realidad sobre lo que hubiera sido una sociedad no patriarcal, en la cual muchos de los analistas dicen que la sociedad en realidad se explicaba mitológicamente para demostrar que tal existencia nos hubiera llevado al caos. Sin embargo, otros analistas, filósofos e incluso antropólogos, pues han aducido la importancia de entender que la existencia de este tipo de sociedad y de este tipo de mujeres en igualdad en temas tan importantes como la guerra, de hecho hubieran hablado de una posible antropología igualitaria o una posible igualdad en términos de lo que una sociedad hubiera sido si no se hubiera dado pues un esquema patriarcal como el que hemos heredado hasta hoy. Pero otra de las referencias que me surgió al pensar en el tema de esta conferencia es justamente algunas pues escritoras desde la literatura, como la gran escritora, pensadora y feminista Doris Lessing, quien en una obra literaria de gran envergadura en materia de imaginarnos el origen del mundo y el origen de la división pues sexual de la sociedad, hace una referencia en La Grieta de un mundo imaginario en el cual existían únicamente mujeres que se regían sus ciclos vitales y de fertilidad por los ciclos de la luna, que vivían protegidas por una montaña en una selva de cualquier otra forma de existencia, y que sin embargo un día de la forma más sorpresiva aparece, siempre había niñas como descendientes de esta comunidad de mujeres, y aparece de pronto un niño, y estas mujeres no saben qué hacer con el niño, presenta por supuesto una sexualidad distinta, pero además un comportamiento distinto. Y Doris Lessing hace toda una reflexión que nos lleva a una mirada bastante crítica, pero también muy interesante en torno a qué sucede en este mundo imaginario cuando aparece una figura masculina y cómo el mundo se tiene que adaptar a una convivencia nueva. Y finalmente me refiero a Yoconda Belli, quien ustedes también conocerán, una escritora nicaragüense que, entre otros de sus obras, escribe una historia sobre el país de las mujeres, en la cual hace también un mundo utópico ya más moderno, en el cual ella ejemplifica por medio de la erupción de un volcán que de pronto varias mujeres toman el poder, cansadas de un mundo patriarcal y de opresión, y de un modo pues bastante radical deciden darle la vuelta al sistema patriarcal y de opresión que existe en su país imaginario. ¿Y qué es lo que sucede a partir de tomar el poder? Pero lleva a una reflexión muy interesante en torno a cómo una vez que estas mujeres toman el poder, hay distintas formas de ejercer ese poder, y en la forma de ejercer el poder pues llevan algunas prácticas al extremo, como el hecho de replegar
a todos los hombres a que se restrinjan el espacio doméstico y no puedan salir de allí, o por ejemplo que aquellos que han sido violentadores sexuales sean expuestos en el espacio público como una forma de escarnio público para romper con este tipo de comportamiento. Y traigo a referencia a Gioconda, y con esto terminar pues esta primera reflexión más mítico-literaria, porque creo que Gioconda nos habla de una de las reflexiones más importantes de nuestro tiempo, que es no solo el uso de la imaginación para reflexionar en torno a cómo sería un mundo distinto al patriarcado que hemos reproducido, heredado y que ha oprimido a gran parte de la sociedad, sino también cómo los feminismos que abordan esta problemática lo hacen desde una mirada amplia, y Gioconda finaliza o atraviesa su historia desde una lógica sumamente diversa sobre cómo los feminismos abordarían la problemática del patriarcado. Entonces, desde aquí sí me interesa, y ahora sí la siguiente, que transitemos hacia la historia de los feminismos. Obviamente yo aquí no tengo ni tiempo, ni es el objetivo que repasemos toda esa historia, pero sí algunos elementos en común para pensar en esos feminismos en el pospatriarcado que podrían ser imaginados por nosotras en este mundo que estamos intentando construir. Por un lado, creo que ninguna frase, o quizás una de las frases más acertadas para definir qué es el feminismo, es la que utilizó Simone de Beauvoir justamente en esta frase: es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Y sin duda todas las formas de feminismo en sus distintas manifestaciones han tenido esta premisa: una forma de transformación individual que se trabaja colectivamente y que sin duda es, y si me permiten la reflexión, una forma de darnos cuenta, de generar conciencia sobre el poder y el impacto que ha tenido el patriarcado en generar formas desiguales de convivencia social, formas de opresión específicamente sobre las mujeres, y una desigualdad estructural que solo cuando reconocemos esas formas patriarcales de reproducir la forma inequitativa del poder es que podemos darnos cuenta de que el feminismo no es una opción neutral ante la vida, es una opción de transformación que claramente busca dar cuenta de esta forma patriarcal de representar el mundo y sin duda de generar una transformación. Sabemos que es una teoría social, es un movimiento social y político, es una práctica emancipadora y transformadora, y busca liberar a las mujeres de esa opresión que históricamente han vivido, a excepción de estos mitos, historias y literaturas de las que hablábamos anteriormente. Busca justamente reconocer cuál es la realidad de opresión de la que partimos, pero me interesa mucho hablar aquí de que principalmente lo que busca es justamente cambiar de paradigma. Y creo que en el mundo de hoy en que enfrentamos distintas crisis, justamente el cambio de paradigma es uno de los elementos que nos llama y nos convoca a la reflexión de cara a imaginar los feminismos del futuro. Son diversas las distintas respuestas que ha dado el feminismo a distintas problemáticas, y sin duda lo que sí hemos podido constatar es que a pesar considerando las diversidades del feminismo siguiente, sí existe una especie de hilo morado que une la historia. La siguiente, por favor, un hilo morado que recorre la historia y que en todos los momentos de la historia ha habido mujeres que se han sentido incómodas con su condición de opresión, que se han sentido incómodas con la forma patriarcal en la que se ha manifestado nuestra sociedad y que han buscado movimientos liberadores y de emancipación. Sin duda que podemos encontrar esos momentos de emancipación desde la antigua Roma hasta pasando desde luego por la Declaración de los Derechos de la Mujer de Louis de Gauche en 1791, hasta la movilización por el derecho al aborto en Argentina en el año 2018. Es decir, me interesaba, digamos, traer a colación que ese hilo morado, incluyendo la consideración de las diferencias, tiene elementos en común que son los que justo nos pueden hacer reflexionar cuál podría ser los feminismos del futuro y cuáles son los temas que ha estado buscando abordar el feminismo y los feminismos en distintos rincones del planeta y que estamos revisando aquí. La siguiente, por favor. Temas centrales como la educación, que sin duda fueron parte de la primera ola del feminismo, la violencia machista o la violencia de género, la participación política, los derechos sexuales y reproductivos que han sido parte de una agenda central de los feminismos, reflexiones en torno al amor
y qué formas de amor hay para trascender justamente este sistema y modelo patriarcal, reflexiones en torno a la salud, temas centrales como el abordaje feminista a la economía y el trabajo y a la participación de las mujeres en la fuerza laboral y todo lo que en ello se desarrolla, la diversidad de género y la diversidad sexual, temas relacionados con el poder, con el trabajo sexual o la prostitución, con el lenguaje y los lenguajes que permitan también trascender esta mirada patriarcal. Por supuesto, un abordaje en el arte, en la arquitectura y el urbanismo, en el desarrollo, el colonialismo e incluso reflexiones muy importantes, y valga decir hoy más que nunca traerlas a colación, reflexiones pacifistas en torno al feminismo o feminismos en torno a la paz. Así que en torno a esta reflexión de los diversos temas que los feminismos han venido abordando y que han puesto en el centro justamente esa mirada emancipadora y transformadora, es que distintas autoras se han acercado a la historia de los feminismos tratando de englobarlas en distintas categorías, digamos, históricas que nos permitan abordar una gran diversidad de aproximaciones, pero que en definitiva tienen ese hilo morado de emancipación. La siguiente, y aquí simplemente me refiero a uno de esos abordajes, que es una referencia a varias olas en las que se ha manifestado el feminismo. Aquí hago una muy breve reseña en torno, por un lado, a esa primera gran ola del feminismo que estuvo vinculada con la Ilustración en el siglo XVIII, que se apegó a las reflexiones en torno al progreso y al racionalismo, que traían una reflexión sobre los derechos humanos, la racionalidad, y desde luego que muchas mujeres vieron como una oportunidad para reflexionar en torno al fin de la opresión hacia la sociedad oprimida y en particular hacia las mujeres. Vemos que los principios de la Revolución Francesa, como la igualdad, la libertad, la fraternidad, fueron una oportunidad para muchas de las mujeres de esa primera ola para posicionar reflexiones en torno a la igualdad jurídica, social y política de las mujeres, a la denuncia de las desigualdades y desde luego un centro, entre otros temas, en los temas de la educación para transformar la realidad de desigualdad que vivían muchas mujeres. Entre otras cosas, de allí salió la Declaración de los Derechos de la Mujer que citábamos anteriormente y que fue un referente importante en esta primera ola, entre muchas otras reflexiones que avanzaron los feminismos de aquella época. Una segunda ola se suele referir a lo relacionado con el empuje fuerte del sufragismo, del derecho, los derechos civiles y políticos de las mujeres, el derecho al voto, que tuvo fuertes manifestaciones desde luego en Europa, en Estados Unidos, pero también sin duda en América Latina, y que dieron un avance importante a los derechos políticos en distintas partes del planeta y desde luego también en América Latina. Quiero recordar que esta segunda ola se refirió sin duda a vínculos entre el feminismo y el movimiento obrero, al feminismo y su relación con el socialismo, y se viene también, por supuesto, ya una reflexión en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, que hizo y generó una fuerte reflexión por parte de las feministas en torno al pacifismo y que hoy hemos heredado gran parte de su legado en muchas de las acciones feministas que se han puesto en marcha. Y esta tercera ola que muchas autoras determinan que surge a partir de los años 60, ya después de la recuperación post Segunda Guerra Mundial, y donde se da una eclosión de distintos abordajes del feminismo. Una vez más, por cuestiones de tiempo no abordaré todos ellos, pero creo que vale la pena reconocer que a partir de esta segunda parte del siglo XX vemos una eclosión de reflexiones muy interesantes en torno al feminismo liberal. Vemos desde luego que surgen feministas lesbianas, el feminismo anticolonial, el feminismo radical, el feminismo negro, el feminismo institucional, ecofeminismo, feminismo postcolonial y desde luego pues todo lo relacionado con los feminismos, la teoría queer y los feminismos relacionados con la diversidad sexual. Y es en este contexto que llegamos a lo que ahora algunas autoras llaman la cuarta ola del feminismo, algo que se ha retomado en México por varias feministas, incluyendo Marta Lamas, pero también en España y en otros países del mundo, donde la cuarta ola nos habla ya de una diversidad y de una interseccionalidad entre las aproximaciones del feminismo y los temas que hoy aquejan a mujeres y niñas y jóvenes de todo el planeta. Una cuarta ola que hemos visto, sobre todo ya en el siglo XXI, toma las calles de un modo nunca antes visto, plantea sobre la mesa
problemáticas que no habíamos visto antes y desde luego nos lleva a espacios donde los feminismos no habían entrado y penetran, bueno, pues en distintos colectivos, grupos sociales y desde luego en distintos sectores que antes no lo habían hecho. Con esto, lo que me interesa señalar es que estas distintas olas de los feminismos han sin duda tenido su reflejo de distintas maneras en América Latina. América Latina es una de las cunas del movimiento feminista que de hecho ha influido en la emergencia de los derechos internacionales de las mujeres a nivel global y que pues tiene a grandes personajes a lo largo de su historia que son de la máxima relevancia. Y en este sentido, lo que me gustaría resaltar del movimiento feminista de América Latina, que tiene una historia propia y que, insisto, muchas veces ha estado relegada y poco contada desde una perspectiva de Estados Unidos o de Europa, ha permitido aportar grandes conceptos en torno no solo a los derechos al sufragio y los derechos civiles y políticos, sino que muchas de las feministas latinoamericanas posicionaron los derechos relacionados con pues la libertad sexual, los derechos sociales y económicos, temas centrales que han marcado la agenda de la región, pero también a nivel global. Y con esto ya me refiero a mi último punto, si pasamos por favor, en base a grandes personajes de los feminismos latinoamericanos y a partir de allí a su incidencia a nivel global, llegamos sin duda a lo que hoy tenemos como un marco internacional de los feminismos en el mundo, que son el marco internacional que surgió de los derechos humanos y de los feminismos que algunas autoras han llamado institucionales, es decir, aquellos feminismos que llegan hasta las instituciones internacionales y nacionales y que generan un cambio de paradigma en las políticas públicas, en los marcos normativos y que hoy se han vuelto una de las avenidas para el cambio estructural que estamos trabajando desde distintas áreas. Así que me refiero a la siguiente, por favor. Vemos aquí que estos feminismos desde las instituciones, aquí quiero reconocer a que varias feministas latinoamericanas en el año 45, cuando se da pues la Carta de San Francisco y la reunión de Naciones Unidas, son las latinoamericanas las que insisten en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y son quienes influyen en la creación de comisiones que hoy son parte de las Naciones Unidas, como la Comisión para el Estatus Social y Jurídico de la Mujer, y que influirían en lo que más adelante se convertiría el marco normativo, la arquitectura normativa de las Naciones Unidas y que marcan también nuestras reflexiones de los feminismos hacia el futuro. Tenemos en la Ciudad de México la gran conferencia de la mujer del año 75, aquí mismo donde estamos hoy de pie, en Tlatelolco, acogió a delegaciones de más de 100 países del mundo y marcó una reflexión en torno a la paz y los derechos de las mujeres, el desarrollo y, bueno, varios elementos que hacen parte de la agenda internacional. Tenemos la conferencia de Copenhague de 1980 y de Nairobi del 85 que hacen posicionamientos muy claros sobre las ideas y postulados feministas en torno a los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres a la decisión sobre sus propios cuerpos. Y desde luego viene la Conferencia Mundial de Beijing en el 95 que marca esa gran plataforma de acción que hemos estado revisando y que es el impulso más grande a nivel global para generar cambios a nivel de los países. Y esto derivó en el Foro Generación Igualdad el año pasado, que de hecho se celebró en México y después en París, y que permitió identificar dónde están los factores de aceleración para alcanzar la igualdad de género. Así que en base a todo este recorrido, ¿qué es lo que podemos ver? Y cuando nos movemos justamente hacia el enfoque de feminismos hacia el futuro, y con esto termino ya mi presentación, vemos que hay una serie de temas que los feminismos de la cuarta ola, heredando con la fuerza de los feminismos de las olas anteriores, algunos elementos de gran trascendencia y de gran complejidad para el mundo que nos rodea. Sin duda, uno de estos elementos tiene que ver con la interseccionalidad. Y esto ha sido planteado por diversas autoras y también activistas en torno a la manera en que ser mujer no es ser mujer en abstracto, se cruza por distintas dimensiones y hoy no podemos entender las dimensiones del ser mujer si no entendemos cómo se intersecta con otras dimensiones. También hay nuevas formas de liderazgo y así es como imaginamos el futuro del postpatriarcado y los feminismos en ese contexto, liderazgos incluyentes que lleven a la paz y no a las guerras, y desde luego liderazgos que permitan una mirada incluyente que observe la interseccionalidad. Imaginamos un mundo en el que se dé la no división sexual del trabajo y aquí nos referimos a un mundo
del pospatriarcado, donde las tareas de cuidado no sean ya tareas exclusivamente de las mujeres y se dé, desde luego, una verdadera igualdad estructural de género, donde no existan esas divisiones. Nos imaginamos también un mundo en el cual estos feminismos van a ir cercanamente a los liderazgos de las mujeres cercanas a la tierra, al territorio, al control de los recursos y a la sabiduría propia de las mujeres en el territorio, incluyendo, por supuesto, las mujeres indígenas y las mujeres en toda su diversidad. Y nos referimos también a un momento de feminismos en los cuales estemos ante la realidad de una agencia y una voz nueva para las mujeres con libertad sexual y, desde luego, sin violencia de género de ningún tipo. Y aquí termino pues señalando que sin duda creemos que ese postpatriarcado que nos imaginamos y el que todas estamos buscando construir está orientado por deshacer y romper con todas esas estructuras que están permeando en el día de hoy en nuestras comunidades y en el mundo. Y me interesaba cerrar justamente con pacifismo y no violencia, pues recordando desde luego a todas las mujeres que se encuentran en contextos de crisis, que se encuentran en contextos de guerra, como son las mujeres de Ucrania, las que hoy estamos buscando acompañar de distintas maneras, y que el día de hoy podamos usar las reflexiones del 8 de marzo para reflexionar en torno a qué significa el feminismo desde el pacifismo, desde la construcción colectiva del respeto a la diversidad y desde luego desde estas otras formas de liderazgo que podamos construir. Así que yo lo dejo allí. Muchas gracias.